Damos gracias a nuestro Dios en este día por la obra de Jesús en la cruz de Calvario y por estar con nosotros el Espíritu Santo, quien es que nos enseña, nos revela, nos muestra la palabra, toma la palabra de Cristo, nos la revela y nos muestra las cosas que han de suceder pronto. Estamos compartiendo acerca de lo que son estos tiempos, mirando el libro de Apocalipsis, capítulo 5, y ahí hemos encontrado que en el trono está nuestro Dios, y en su mano derecha está un libro, y ese libro está sellado, y no había nadie quien leyera, quien mirara el libro, hasta que aparece Jesús. Es el único que pudo abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este libro es el nuevo pacto. Y qué interesante para nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, y para el mundo entero, para mismo Israel, poder entender que a través de este nuevo pacto está plasmado el corazón de Dios, el deseo de nuestro Dios, para la salvación de la iglesia, la salvación de Israel, del mundo y del universo entero. Los propósitos de Dios están plasmados en el nuevo pacto. Y hoy le pido a nuestro amado Espíritu Santo que al trazar esta palabra pueda venir el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y que los ojos espirituales sean abiertos para ver y entender y comprender el plan de Dios plasmado en su palabra. El nuevo pacto para nosotros es la clave de todo lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Y aquí nos encontramos para hablar del nuevo pacto con el libro de Hebreos, el capítulo 8, nos da detalles, todo el estudio que viene haciendo, en este caso el apóstol, nos dice en el versículo capítulo 8, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y sigue explicando hasta que llegamos al versículo 6, cuando dice lo siguiente. Dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Un versículo muy importante, hablando del nuevo pacto. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué interesante y maravillosa la palabra del Señor, saber que aquí el apóstol nos está hablando de ese antiguo pacto. Ese pacto que Dios hizo con su pueblo Israel allí en el monte Sinaí, con el mediador, con Moisés. Fue un pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel, pero este pueblo, el pueblo de Israel, no permaneció, no acató las instrucciones
Y por eso dice la palabra que Dios se desentendió de ellos. Para nosotros, desde antemano, los profetas, y aquí la palabra nos habla en el versículo 6 de lo que empieza a significar para nosotros este nuevo pacto, con 3 palabras importantes. Dice, un mejor ministerio, un mejor pacto y mejores promesas. Ministerio, pacto, la palabra mejor. Mira el versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Este pacto del antiguo, con el pueblo de Israel, sellado en las tablas de la ley, el cumplimiento de parte de Dios, Él se comprometió a que si se obedecía a sus mandatos, vendría bendición de parte de Dios. Pero el pueblo de Israel no cumplió con lo que dice el pacto. Entonces Dios tuvo que desentenderse de ellos, y de antemano entonces vienen los profetas y empiezan a hablar del Antiguo Testamento de este nuevo pacto. Como dice, por ejemplo, Isaías 55:3. Dice el profeta Isaías, dice, inclinad vuestro oído, venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Qué palabras interesantes. Cuando dice, vengan a mí y vivirá vuestra alma, ya se habla de lo espiritual. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Se está profetizando de antemano Isaías de este nuevo pacto. Encontramos otra cita en Isaías 59, 20 a 21, que dice la palabra, vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, profetizando de antemano. ¿Cuál es el pacto? Dice, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Involucra, hijos, nietos, este nuevo pacto, las generaciones. Y luego ya el profeta Jeremías, en el capítulo 32, 38 y 40, profetizando, hablando del nuevo pacto. Me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Qué interesante mirar cómo los profetas empezaron a hablar de este nuevo pacto. Nuevo pacto que se selló con Jesús, y allí con sangre en la cruz de Calvario Jesús lo selló. Y por eso es que como mi amado Jesús, antes de ir a la cruz, realiza la cena con sus discípulos, y luego que han tomado el pan y han tomado el vino, toma una copa y dice, esta copa es la que representa el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y no la volveré a tomar hasta cuando se cumpla en el reino de Dios. Jesús hablando del nuevo pacto. Mis amados, por eso es que la palabra aquí, a partir del versículo 10, dice el versículo 10, ya cuál es el nuevo pacto. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Miren lo que significa el nuevo pacto, mis amados. Número 1, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y sigue diciendo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano,
diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Le pido a mi amado Espíritu Santo que esta palabra sea revelada, que esta palabra llegue a tu ser y que hoy puedas abrir su entendimiento para ver el nuevo pacto, que es extraordinariamente maravilloso, glorioso, y cuando logramos recibir la visión del nuevo pacto, comprender lo que significa, entonces resultamos, como en Apocalipsis capítulo 5, alabando, dando los honores, dando la gloria, todo para nuestro Dios, para el que está sentado en el trono, y al Cordero, que es tan poderoso esto, que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, cuando ven ellos con un cordero inmolado en medio de estos seres, que toma el libro, y al tomar el libro con sus sellos, es el único que pudo abrir y cumplir el nuevo pacto, ellos expresan alabanza, adoración a nuestro Dios. Que si tus ojos son abiertos y tu espíritu se sintoniza con el Espíritu Santo, hoy podrá ser un día de adoración, de alabanza, como Apocalipsis capítulo 5. Y para siempre será de esta manera. Miremos y estudiemos las ventajas del nuevo pacto. En primer lugar, ¿qué significa? Que es la implantación de la ley de Dios en el corazón del hombre. Es implantada la ley de Dios en el corazón del hombre. Cuando dice el versículo: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón las escribiré. Aquí vale la pena empezar a resaltar cómo hace el Señor para colocar su palabra en mi corazón y en tu corazón y en su mente. ¿Cómo lo hace? Tenemos que de antemano hablar que todo se debe gracias a la obra de Jesús en la cruz de Calvario y a lo que Él les dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz. Y les dice: mire, yo me tengo que ir, he venido a hacer la voluntad de mi Padre, pero no les voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros para siempre. Él les guiará a toda la verdad. Él tomará mi palabra, Él me glorificará y Él les enseñará y les mostrará las cosas que han de venir. Gracias a Jesús por haber enviado y dejar el Espíritu Santo. Tengo que decir que es el Espíritu Santo el que coloca la palabra y la escribe en mi mente y en mi corazón. Valiosa la labor del Espíritu Santo en estos tiempos con nosotros. Qué privilegio que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador y creemos en Él y recibimos el bautismo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y hoy necesitamos llenarnos de su Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo nos revela y escribe la palabra en la mente y el corazón. Gracias a Dios y a Jesús por la obra hoy del glorioso y bendito Espíritu Santo que está con nosotros. Está contigo. Ponle cuidado. Ese es un primer beneficio del nuevo pacto, que me parece extraordinario. De antemano me gozo, me alegro saber que el Espíritu Santo está dentro de mí, está dentro de ti, y Él es el que escribe la palabra, la ley de Dios en tu mente y en tu corazón. Primer beneficio de este nuevo pacto. Los antiguos, el pueblo de Israel, con las 12 tablas de la ley, la letra, ellos no pudieron cumplir. No pudieron obedecer esta palabra porque no estaba el Espíritu Santo reservado solo para nosotros en estos tiempos.
Al final de cuentas, somos privilegiados y somos supremamente bendecidos. Ese es un primer beneficio del nuevo pacto. Un segundo beneficio del nuevo pacto es una nueva vinculación entre Dios y su pueblo, caracterizado por el conocimiento y la comunión de Dios y el derecho de entrar en su presencia. Cuando dice el versículo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Qué privilegio, beneficio del pacto. Seré a ellos, yo seré su Dios, y ustedes son mi pueblo. Y un pueblo que tiene comunión, y esta comunión la podemos llevar a cabo hasta llegar a su presencia. Todo esto gracias a la obra de Jesús en la cruz. Más adelante, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, a partir del versículo 19, el mismo apóstol nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la obra de Jesús y en el nombre de Jesús y por su sangre, entonces nos acercamos a Él con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados sus cuerpos con agua pura. Qué privilegio tener comunión con nuestro Dios, con el Padre, todo gracias a la obra de Jesús en la cruz y a que está el Espíritu Santo entre nosotros. Ese es un segundo beneficio. Por eso es que el apóstol nos enseña, dice aquí, ninguno me va a conocer, ninguno va a decir, venga, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Por eso es que los más pequeños, los niños, son los más sensibles al escuchar la voz, al escuchar la palabra de Dios, porque sus espíritus están limpios y ellos tienen, y Dios escribe la palabra desde el mismo vientre en su espíritu, en su ser. Ese extraordinario beneficio es admirable, es glorioso de lo que es el nuevo pacto. Gracias a Dios, porque estamos en el nuevo pacto. Y ese es un segundo beneficio, característica. Miremos una tercera, y es la anulación o el recuerdo de nuestros pecados del creyente por la propiciación eficaz de la obra de Jesús. ¿Qué dice el versículo? Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es poderosa esta palabra. Es maravillosa esta palabra. Saber que mis pecados fueron expiados, limpiados por la obra de Jesús allí en la cruz. Es que Él murió y derramó su sangre por todos los pecados, por mis pecados pasados, presentes y los de mañana. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Me parece extraordinario la obra de Jesús, el no tener en cuenta, el perdonar mis pecados. Por eso cuando llegamos a Jesús, y allí en el libro de Juan, primera de Juan, dice que si tenemos comunión en la iglesia, el cuerpo de Cristo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y que si confesamos nuestros pecados a Cristo, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Luego el mismo apóstol Juan nos enseña, nos dice, hijitos míos, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por mis pecados, y no solo mis pecados, sino los de todo el mundo. Hoy tenemos el privilegio, una vez más, de volver a acercarnos a Dios por la obra de Jesús en la cruz. Así que, mi amado, si has caído, si estás caído, es el momento en que te levantes. Si tus rodillas están paralizadas, hoy es tiempo de que se desparalicen estas rodillas y vuelvas al camino. Hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza de acercarnos a nuestro Dios, porque este es un beneficio glorioso, maravilloso del nuevo pacto.
Tres características del nuevo pacto hemos encontrado. Espero que tus ojos estén abiertos, pero aquí en cada aspecto de ellos encontramos es la gloriosa obra del Espíritu Santo. Dios utilizando el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva al conocimiento de Dios. Era la oración que hacía el apóstol Pablo, ahí en el libro de Efesios, dice: viendo la fe que ustedes tienen y el amor que tienen los unos con los otros, no ceso de orar por vosotros, pidiendo a nuestro Dios que venga el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, labor maravillosa del Espíritu Santo. Me fascina llegar a este punto, llegar y entender esta parte de las Escrituras y lograr captar y asimilar. Es que esto es poderoso, mis amados. Cuando miramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, que hemos estado estudiando, nos gozamos grandemente. ¿Por qué se llega a este capítulo? En Apocalipsis: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Un libro. Ese libro es el nuevo pacto, sellado con 7 sellos. ¿Y cómo es? Porque a través del nuevo pacto Dios plasma la salvación para la nación de Israel, su pueblo escogido, para su iglesia, para nosotros, para el mundo entero y para el universo. Pero esta salvación, este libro tiene que desatarse sus 7 sellos. Y luego viene el cumplimiento, y luego podremos entender todo lo profético que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y por eso dice la Escritura: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pregunta este ángel. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido la obra de Jesús en la cruz de Calvario. Venció a Satanás, principados y potestades, todo fue clavado en la cruz de Calvario. Las fuerzas del mal, el enemigo quedó vencido. Y venció Jesús, dice, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El nuevo pacto, que fue profetizado por Isaías, Jeremías, Ezequiel, por el salmista David, de este nuevo pacto. Solo Jesús, por su obra en la cruz. Y por eso es que cuando esto ocurre, dice aquí: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, Jesús, que tenía 7 cuernos, significa el poder, y 7 ojos. Los ojos significan la inteligencia, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 espíritus de Dios, tipificando el Espíritu Santo que está aquí en la tierra, que hoy está tocando tu corazón, que hoy está trabajando contigo, el Espíritu Santo, los 7, como lo dice el profeta Isaías 11:2. El espíritu de temor de Dios, el espíritu de Jehová, el espíritu de inteligencia, el espíritu de temor del Señor. Ese es el Espíritu Santo. ¿Y para qué está el Espíritu Santo? Para llevarnos a que conozcamos el nuevo pacto, a escribir su palabra en nuestra mente y corazón. Y entonces cuando esto ocurre, dice, es solo Él, y está aquí, enviado por toda la tierra. Dice el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Tomó el libro. Y luego este libro está sellado con 7 sellos. Y para el cumplimiento de la palabra se cumple. Luego al capítulo 6 empieza la descripción de los 7 sellos. Y luego sigue continuando hasta que llegamos al fin total de lo que es el plan y propósito de Dios
con ello. Y por eso estos seres vivientes, dice, cuando hubo tomado el libro, cuando los 4 seres vivientes y 24, dice, tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, la alabanza, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos alrededor del trono, y los seres vivientes y los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero, que fue inmolado, digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y termina con 2 versículos poderosos, extraordinarios de la Escritura. Y todo lo creado, por eso todo lo creado que está en el cielo, y todo lo creado en la tierra, sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, toda la creación alaba al Señor, al que está sentado en el trono de nuestro Padre, y al Cordero que tomó el libro, que nos trajo el nuevo pacto, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes dicen amén, o sea, así sea. Y los 24 ancianos se postran sobre sus rostros y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Mis amados, pido al Espíritu de Dios que el nuevo pacto sea hoy entendido, que recibas revelación de lo que es el nuevo pacto, sellado con la sangre de Jesús en la cruz de Calvario. Y espero que una vez el Señor nos permita reunirnos y que tú tienes que estar deseando el reunirse, el congregarse, podamos celebrar la cena del Señor. Pero no como algo religioso, sino con entendimiento, porque el Espíritu Santo está con nosotros y está para enseñarnos y revelarnos y entender las palabras de Jesús cuando Él toma esa copa delante de sus discípulos y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ese día, y muy pronto, que veamos esta copa, espero que tus ojos estén abiertos para ver el significado y el privilegio que tenemos nosotros de que hoy el Espíritu Santo esté con nosotros. Entonces empiezas a desearlo, empiezas a querer comunión con el Espíritu Santo. Mire lo que le dice Jesús a sus discípulos ya después de que resucitó. Les dice a sus discípulos, reciban, sopla sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. Y luego les dice, a quienes les remitieran los pecados les serán remitidos y a quienes se lo perdonaren les serán perdonados. ¡Qué tremendo poder! Y luego Jesús les habla a sus discípulos y dice, esperen en Jerusalén la promesa que oíste de mí y recibirán el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero esperen la promesa del Padre, que es el recibir el Espíritu Santo. Debes empezar a desear, a añorar, a saborear la dulzura y la guía del Espíritu Santo, enseñándonos, revelándonos su palabra. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, toma la palabra de Cristo, nos la revela, nos la enseña y nos muestra las cosas que están sucediendo y las que vendrán en los días posteriores. Gracias al Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo en este momento. Sea tocado quien está escuchando esta enseñanza.
Es el momento del toque del Espíritu Santo y soplo sobre ti que venga la unción del Espíritu Santo. Bendiciones. Dios me le bendiga, amada iglesia, amado discípulo del Señor en este día.